El triatlón del Alto Palancia fue el encargado de acoger la quinta prueba de la Liga de Clubes Caixa Popular 2018, que se disputaba en la modalidad de triatlón contrarreloj por equipos. Esta prueba es todo un clásico del calendario valenciano, y este año además concentró a más de 300 triatletas en 75 equipos diferentes. El Pantano del Regajo fue el lugar donde comenzaría la prueba que inauguró el equipo B femenino del CEA Vétera. 750 metros de natación a una sola vuelta en sentido antihorario era la distancia a recorrer en este primer segmento. Las salidas se daban cada minuto, y con el orden inverso a cómo va la clasificación de la Liga de Clubes. Por ello, las favoritas eran las últimas en tirarse al agua. Mientras que las chicas finalizaban la primera transición para subirse a la bicicleta, los primeros chicos tomaban la salida de este bonito triatlón del Alto Palancia. En este tipo de pruebas, uno de los factores más importantes es la estrategia y la comunicación en carrera. Por ello, podíamos ver en el agua cómo algunos participantes controlaban al resto de miembros del equipo. Con un máximo de 6 participantes y un mínimo de 4, los triatletas defendían a sus respectivos clubes por un puesto en la Liga de Clubes Caixa Popular 2018. En ciclismo, los equipos debían realizar un total de 20 kilómetros en un circuito con un tramo de enlace más 2 vueltas, donde no había tiempo para el descanso. Un circuito exigente donde los miembros de los equipos se ayudaban unos a otros para recortarle el mayor tiempo posible al crono. En carrera a pie debían dar una única vuelta de 5 kilómetros en un circuito duro a la par que bonito por el río, y que contaba con el Salto de la Novia de Navajas como punto de retorno y espectador de lujo. Finalmente, y con una espectacular exhibición, la victoria en categoría femenina fue para las chicas del CEA Vétera, con un tiempo de 1 hora y 18 minutos. Bueno, la carrera ha sido muy dura, muy bonita. Súper dura, en verdad, porque la carrera a pie, que para mí es lo más complicado, hemos sufrido mucho, aunque nadando nos hemos entendido muy bien, y en bici también hemos ido muy bien las 4, tirando mucho Noelia, que está muy fuerte, y luego en carrera la que más he sufrido soy yo, con un circuito bastante exigente. Y bueno, esta victoria para nosotras en la Liga de Club supone bastante, ya que ahora vamos segundas, bueno, intentando que el Moncada, que es el que está delante, intente no ir tan bien y podamos alcanzarlas, a ver si al final de la liga podemos llevarnos la victoria.
En la prueba masculina la victoria estuvo disputada en el tramo ciclista, pero la sentenciaron en carrera a pie los chicos del Huracán Cult Bikes, para alzarse con la victoria final en 1 hora y 6 minutos. Buenas, somos el Huracán Valencia, hemos ganado la Liga de Clubes de Alto Palencia y bueno, para nosotros ha sido un cambio radical de la Liga, ya que íbamos un poquito retrasados y bueno, ha sido una natación a bloque muy bien dirigida por Vicente Miñana. Luego la bicicleta, la verdad que nos hemos complementado muy bien y creo que hemos sido la mejor bici. Y luego la carrera, bueno, hemos tenido un Adri estelar y Alex y Tanner espectacular y Garijo, como siempre, en la pomadita. Y bueno, yo espero que esto siga igual y sigamos arriba. En cuanto a la clasificación general de la Liga de Clubes Caixa Popular Femenina, se queda con las chicas de la Band Moncada en primera posición con 161 puntos. Por su parte, en categoría masculina, el liderato pertenece una jornada más a los chicos de la Antella Frutas Tono, con 151 puntos. Con esta prueba concluyen los triatlones de la Liga de Clubes Caixa Popular 2018 y solo faltará por disputar una última cita, el duatlón de Alcira, el próximo 25 de noviembre. ¡Os esperamos allí! Una producción de Alon Sports.